décima parte de todos los productos en grandes cantidades. Aquí vemos entonces confirmando que esto que está hablando aquí es un diezmo agrícola y ganadero. Aquí sigue adelante hablando de la décima parte de su ganado y sus ovejas, y la décima parte de la cosa consagrada a el Señor su Elohim. Seguimos adelante con más escritura. Vamos a Nehemías 10, 37 y 38 en la Reina Valera 1960. Dice que traeríamos las primicias de nuestra masa y nuestra ofrenda y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Elohim, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Elohim, a las cámaras de la casa del tesoro. Muy bien, entonces aquí esta escritura, los predicadores que creen en el diezmo monetario y lo predican, ellos toman esta parte que dice las décimas de nuestras labores. Entonces ellos dicen que las décimas de nuestras labores se refiere a los trabajos en todas las ciudades, nuestras labores en todas las ciudades, a los trabajos. Se refiere supuestamente a los trabajos que hacían los israelitas, de los cuales ellos daban el 10% de las ganancias que obtenían de esos trabajos. Pero resulta que aquí no se refiere a trabajo ordinario, aquí se refiere a los trabajos agrícolas y ganaderos. Ya lo vamos a leer, ya lo vamos a determinar. Vamos a leer la Biblia Dios habla hoy. Vamos a leer Nehemías 10:37. Dice: también acordamos de llevar a los almacenes del templo de nuestro Elohim como contribución para los sacerdotes nuestra primera harina y los primeros frutos de cada árbol, y nuestro primer vino y nuestro primer aceite, y llevar a los levitas la décima parte de nuestras cosechas, ya que son ellos los que recogen la décima parte en todas nuestras fincas. Fíjense entonces que aquí Dios habla hoy, que viene siendo, que es de la misma gente de la Sociedad Bíblica Unida, que también fue la que es la que promueve la Reina Valera en 1960. Ahora allá dice lo dice de una manera, y aquí le dice aún más claro, dice la décima parte de nuestras cosechas, es decir, que se trata de un diezmo agrícola, ¿verdad? Y no se refiere entonces a aquellas labores, se refiere a las labores agrícolas y no a otras labores. Se está refiriendo entonces a las labores agrícolas. Seguimos leyendo entonces. Bien, vamos a leer también la NBI, Nueva Versión Internacional, de 1999. Dice en 10:37 de Nehemías: convenimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Elohim las primicias de nuestra molienda, de nuestra ofrenda, del fruto de nuestros árboles
de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Elohim. Convinimos también en dar la 10ª parte de nuestra cosecha a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Bien, ahí está hablando entonces y aclarando que este diezmo del que se habla aquí en Nehemías 10:37 es un diezmo agrícola y que las labores a las que se refiere son las labores agrícolas. Bien, seguimos adelante. Continuamos entonces. Vamos a Nehemías 12:44 en la Reina Valera 1960. ¿Verdad? Que parece que estuviera un poco acomodada para predicar el diezmo monetario, que no existe en la escritura. Dice: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de la ciudad de las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Ok, esta porción es tomada por los predicadores pro diezmo monetario, donde dicen ellos que cuando aquí habla de tesoro se refiere a dinero, y por eso entonces aquí habla de un diezmo monetario. Pero si podemos analizar un poco el versículo, aquí está hablando de las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Las porciones legales, es decir, las porciones que la Torá de Yahweh otorga a los sacerdotes y levitas. De esas porciones es que se habla en este versículo. Para aclarar un poco, vamos a leerlo en otra versión de la misma Reina Valera, ¿verdad? Para que podamos entender un poco más este versículo, qué es lo que quiere decir. Y después vamos a leer otra versión más, o otras versiones donde se aclara que de lo que se habla aquí es un diezmo agrícola. Una versión un poco más directa con respecto a de qué diezmo se está hablando aquí. Vamos a la versión Reina Valera de 1995. Dice aquí en la del 95, Reina Valera, dice: en aquel día fueron puestos hombres sobre los depósitos de los tesoros, de las ofrendas, de la primicia y de los diezmos, para almacenar en ellos las porciones que la ley otorga a los sacerdotes y levitas, las cuales llegaban de las ciudades, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Fíjense que aquí hay que analizar bien este versículo, este pasaje. Entonces aquí dice que fueron puestos hombres sobre los depósitos. Fíjense que habían varios depósitos. Estaban los depósitos de los tesoros, los depósitos de las ofrendas, los de las primicias y los depósitos de los diezmos. Es decir, que no podemos mezclar tesoro con diezmo. Hay que entender eso. Eso quiere decir entonces que el depósito de los tesoros no es el mismo depósito de los diezmos, ¿verdad? En esos depósitos se almacenaban las porciones que la Torá otorga a los sacerdotes y levitas. Y si estudiamos bien la Torá, en la Torá no se